El tema nuestro es un paper que se origina por una serie de papers, sobre todo este último de Gorney, Holcomb y Lawson, en los que ellos hacen análisis empírico usando el EFW, que es el Economic Freedom of the World Index. Y ellos hacen una serie de regresiones, encuentran, digamos, relaciones en cuanto a cómo cuando el EFW se incrementa la cantidad de inversiones, y cómo en mismos niveles de inversión, un EFW, el EFW básicamente lo usan de proxy instituciones, ¿no? Un valor más alto es mejores instituciones. Cuando el EFW tiene un valor mayor, en un mismo nivel de inversiones, digamos, invirtiendo lo mismo, como incremento del rate del GDP per cápita, del PBI per cápita, los países que están mejor rankeados en el EFW tienen un crecimiento mayor. Van a ver que es puntero acá, es casi el doble, 0,33 contra 0,19. En el caso de países pobres, otra cosa interesante es, se muestra que el private investment, la inversión privada, es mejor que la pública en rendimiento, pero una cosa que también es consistente con todos estos findings, con todos estos hallazgos, digamos, es que en los países con instituciones pobres a veces la inversión privada se acerca un poco en el rendimiento a lo que es la pública. La explicación, bueno, es obviamente que la calidad institucional tiene un efecto en la inversión privada, que es la que mueve y promueve el crecimiento, y como en el nivel de ingresos mantenido constante, como decía, la calidad institucional afecta a lo que es la productividad de las inversiones. Nosotros lo que intentamos es explicar dentro de la teoría económica por qué estos hallazgos, por qué un EFW debería llevar a una mayor productividad, y usamos teoría austríaca, básicamente lo que es el problema del cálculo económico, el problema de la información, para intentar, digamos, responder estas preguntas. Entonces, básicamente, arrancando con el problema del cálculo económico, es lo que afecta a la inversión en una ausencia de una economía libre, es la intervención y la distorsión. Y bueno, todo este problema, obviamente en este congreso ya se ha hablado de un montón de estos temas. Básicamente se inicia con el problema del cálculo en la discusión con el socialismo, y bueno, sin propiedad privada en los medios de producción no tenemos un mercado para eso. Sin un mercado para eso no podemos tener precios monetarios, y sin precios monetarios no hay manera de calcular y poder alocar racionalmente los recursos de capital de entre los diferentes actores que están compitiendo para producir, ¿no? El problema del conocimiento es lo que trae Hayek a la mesa en la discusión, de aquella discusión, mencionando cuando empiezan con los modelos de competencia parcial, que también así todo empezáramos a intentar solucionar lo que planteaba Mises, todavía tenemos los problemas de información subyacentes, y cómo el sistema de precios lo que hace es economizar las señales que necesitamos para poder calcular. Epa, me fui para adelante, para atrás, acá vamos. Una cosa interesante es obviamente mencionar que esto viene en diferentes grados. Uno lo toma siempre, cuando lo menciona de la discusión original, pero la verdad es que vivimos en un mundo en el que lo vemos disperso por todos los países en diferentes niveles y afecta de diferente manera, sabiendo entonces que lo que afecte las escaseces relativas subyacentes va a ser lo que afecte la capacidad de los inversores de hacer inversiones que sean provechosas para ellos, pero puede llegar a ser que no lo sean para la sociedad, o directamente que no sean ni provechosas para ellos ni para la sociedad, ¿no? Bueno, obviamente, de vuelta, la intervención afecta la información que todas las personas pueden llegar a obtener para hacer las operaciones y los cálculos, porque cuanto mejor sea, cuanto más puro esté el sistema, cuanto menos se intervenga, mejor va a ser la información y mejor se va a poder alocar los recursos a las necesidades más urgentes. Lo más preciso que la información sea, lo mejor que va a poder ser la estructura de capital, y eso va a redundar en una mejor productividad para servir a los diferentes intereses. Y bueno, dado, obviamente, teniendo en cuenta la heterogeneidad y la especificidad que tienen los bienes de capitales, es que está atado a esto último,
en la necesidad de tener una buena estructura. Para hacer un análisis, pusimos este esquemita de una inversión una decisión de inversión con un valor actual, como para poder mostrarlo digamos, para poder mencionar y que la gente vea los flujos, y vamos yendo por los distintos capítulos del EFW, del Economic Freedom of the World, para ir mostrando un poco. Básicamente esto es un valor actual, que es los flujos netos sobre una tasa de retorno, y los flujos está relacionado a revenue o ingresos menos los costos, ¿no? Obviamente que es un modelito simple. Y empezamos, por ejemplo, hablando de monetary freedom. ¿Cuál es el problema que tenés en una decisión de inversión en este esquema? ¿Qué es lo que te pasa si tenés un problema de falta de monetary freedom o intervención en el sistema monetario, en el cual tenés problemas de inflación que te terminan molestando en lo que es el cálculo de los revenues futuros, porque la tasa de inflación es una cosa que estimás, y en los costos que tampoco puedes terminar de tener en cuenta, ¿no? Obviamente afecta dentro de este esquema lo que es los problemas de extracción de señales o efectos de Cantillon, donde dependiendo en qué parte de la cadena... Esto es muy interesante porque acá, estando en un congreso en la Argentina, es bárbaro, porque yo les cuento todo esto y ustedes van a decir, la verdad, no sé qué me está diciendo de nuevo, pero yo les aseguro que en los países normales donde la inflación no existe, es muy complicado explicar esto cuando tuvieron siempre tasas del 3%. Como nosotros hemos tenido tasas del 80, del 100 y del 300, es mucho más fácil. Pero bueno, obviamente el problema de extracción de señales depende de dónde está la cadena. Eso afecta siempre. Va a haber industrias que por ahí van a ser artificialmente más provechosas que otras, dependiendo si reciben la plata antes o no. Acá pasa mucho también cuando uno está haciendo costos, que hay costos que suben 6 meses antes que otros, nada más que por de dónde viene el flujo de la emisión, ¿no? Bueno, justamente lo mismo en lo que es al problema del cálculo, en este caso del denominador, es si tenés un problema con la inflación, tu tasa de retorno o la tasa que le vas a imponer al proyecto para poder saber si te sirve o no te sirve, si lo haces o no lo haces, digamos, si optás por invertir o no, es incierta. Y bueno, obviamente eso te genera un problema con la tasa de interés, porque de vuelta la inflación, uno en la Argentina, por ejemplo, uno dice, bueno, habrá sido el 40, irá a ser el 40, por ahí es el 60. Y vos hiciste una inversión pensando en el 40, es el 60 y no te cierra. Y bueno, todo esto lleva en lo que es el problema monetario a que los inversores puedan tener problemas de hacer inversiones que terminen no siendo productivas. En lo que es regulaciones, esto es el capítulo de regulaciones y también International Trade. International Trade es básicamente regulaciones en un caso específico de lo que es el comercio internacional. Justamente lo que pasa son cambios en los precios relativos, sea porque la regulación afecta directamente el precio o porque la regulación genera problemas en los costos o incrementa los costos por algún motivo. Esto cambia, obviamente afecta las escaseces relativas de una manera que ya no es por un tema meramente económico, sino de algo que se impuso. En el comercio internacional es lo mismo, usualmente son lo que conocemos como tarifas y los permisos, y bueno, acá en la Argentina en la época de Moreno hubo cosas mucho más innovadoras, pero bueno, esa es la idea en general. En el capítulo de lo que es derecho a la propiedad, si vos no estás seguro de si vas a cobrar lo que invertiste, obviamente es una macana, y si para poder hacer el enforcing o para poder cobrar sabés que vas a tener que por ahí demandar y meterte en un montón de litigios, obviamente te afecta los costos. Después hay un capítulo que es el tamaño del gobierno, y el tamaño del gobierno, bueno, obviamente está relacionado también con regulaciones, ¿no? Tiene un efecto de nivel, porque bueno, obviamente el gobierno termina compitiendo en algún punto, a veces con la inversión privada, que se nota en muchos países. En este estudio se nota que a medida que el IFW también baja, si mirás los porcentajes de inversión privada y pública se van modificando. Afecta a la productividad justamente porque las regulaciones complican el cálculo y también complican
complican, digamos, las estimaciones que puedan llegar a necesitar hacer. Y bueno, el sistema impositivo que todos sabemos que puede afectar de diferente manera, distorsionar de diferente manera, sean, qué sé yo, políticas industriales o, bueno, las políticas sobre los bonos, ahora, qué sé yo, hablando de la actualidad acá con el sinceramiento fiscal, van a artificialmente hacer más atractivos algunos fondos de inversión que otros, con lo cual, bueno, van a generar incentivos a invertir en cosas que si eran más productivas o no, no lo sabemos, o sea, lo están abaratando artificialmente, ¿verdad? Y yendo por todo esto es lo que, digamos, mostrando en todos estos capítulos, basado en lo que es el cálculo económico, mostramos básicamente por qué es que el IFW tiene este impacto en la productividad. Y bueno, y nos remontamos, como les decía en el principio, a basarnos solamente en lo que es el tema de cálculo económico y del problema de información. Muchísimas gracias.